recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno de recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Vamos así. Al que vive por siempre, al que vive, es el gran yo soy, al que vive, él vive por siempre y siempre, al que vive por siempre, al que vive. Toda gloria y honra sean siempre a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele fuerte ese aplauso al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Bienvenidos a todos, amados hermanos. No sé si ya pudo saludar al que está a su lado, que está delante, el que está detrás. Salúdelo, regálele una sonrisa. Dígale bienvenido a tu casa. Y asimismo, pues damos la bienvenida a todos los que se conectan por Facebook. Es una bendición poder estar aquí un domingo más, predicar la palabra del Señor y congregarnos aquí en este lugar juntos como hermanos. Y quizás usted está en su casa, no pudo venir o está en otro lugar, pero pedimos al Señor que este calor que se siente de hermandad pueda tenerlo ustedes también que están conectados. Bueno, bendiciones a todos. Y hoy pues continuamos con nuestra serie que hemos titulado A un varón perfecto. Ese es el nombre de la serie que vamos a estar hablando. Este es el segundo domingo de la serie, faltarían 4 domingos más. Esta serie se trata de la madurez. Esta serie se trata de caminar hacia Cristo, o que nuestro corazón sea formado a la imagen de Cristo. Eso es como cuando usted de repente ve una persona que usted admira. Quizás sea un señor mayor, quizás sea una persona muy sabia, y usted de repente dice: yo quisiera llegar a tener la sabiduría que tiene esta persona. Yo quisiera tener la sabiduría que tiene quizás esta anciana. Yo quisiera tener esta sabiduría que tiene este profesor o esta persona que admiro. Y esa persona que usted admira quizás lo ve y tiene un carácter forjado
por las experiencias de la vida. Y cuando habla palabras sabias, palabras que realmente edifican. Y usted dice, yo quisiera llegar a ser así. Bueno, ahora imagínese que esa persona que usted admira, más que cualquier ser humano, es Jesucristo. Y usted ve a Cristo, y usted ve las palabras de Cristo, y usted ve la sabiduría de Cristo, y usted ve el carácter de Cristo, y usted dice, yo quiero también tener ese carácter, yo quiero también tener esa sabiduría, esas palabras. Bueno, eso es lo que está haciendo Dios con nosotros, conformando nuestra imagen a la imagen de Cristo, nuestro carácter al carácter de Cristo, nuestro corazón al corazón de Cristo. Amén. Y esta serie, no la predicación de hoy, la serie, el versículo que tenemos para la serie es Efesios 4:13. Y antes de que lo puedan poner en pantalla, vamos a pedir que lo puedan buscar allí en sus Biblias, ¿verdad? Quiero motivarlo a que usted pueda traer sus Biblias cada domingo para que en estos días me pasó, bueno, ayer precisamente, mi hija me dice, papá, necesito la Biblia, porque ella está en unas clases de teología. Y yo le digo, pero la tienes ahí. No, la Biblia del celular. ¿Y por qué quieres la Biblia del celular? No, porque es que aquí yo no sé buscarla. Ah, y le dije, no te la voy a pasar. Aprenda, mire, este es el índice. Comience por aquí. Busque por el índice. Se va a ir aprendiendo los capítulos, los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y ahí estoy comenzando a enseñarle esto. Pero a veces la facilidad del celular nos lleva a nosotros a desconocer qué libro está en el Antiguo, en el Nuevo, y no debe ser así. Entonces Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, no dice de la estatura de Cristo, sino de la plenitud de Cristo. O sea que el deseo de Dios es formar nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra personalidad, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, a la imagen de Cristo. Y por eso lo llama a un varón perfecto. O sea, estamos siendo formados a ser perfectos. Cada día estamos llevados a ser perfectos. Quizás nunca alcancemos la perfección, pero cada día que pasa estaremos más cerca de ella. Y nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, al lugar donde queremos llegar, es al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy estamos con la segunda prédica. La semana pasada titulamos la predicación de esta manera: la madurez, tu siguiente paso. Y hablábamos de que nadie puede crecer en automático. Hay que ser intencional para crecer. Si yo, por ejemplo, digo, quiero estudiar medicina, cierro mis ojos y digo que aparezca el conocimiento de medicina en mi mente a la 1, a las 2, a las 3, ya. ¿Así es que nosotros estudiamos? No, nosotros tenemos que sentarnos a leer o inscribirnos en la universidad y comenzar a disciplinarnos en una serie de estudios sobre la medicina. A ver, ¿por cuánto tiempo? ¿Por una semana? ¿Por 15 días? Bueno, imagínense, los médicos estudian 5 años mínimo y después de ahí a veces se mueren estudiando. Entonces, para poder crecer, yo tengo que ser intencional. Debo tomar la decisión de crecer. Debo pagar el precio. Para poder madurar es igual. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en mi vida? Mi siguiente paso es madurar. Controlar mis emociones. Mi siguiente paso es desarrollar en mí paciencia. Parecerme más a Cristo. Tomar la decisión de decirle que no a lo que tengo que decirle que no y decirle que sí a lo que tengo que decirle que sí. Ser disciplinado. Tengo que esforzarme. Eso nadie lo va a hacer por mí. Nadie va a crecer por mí. Nadie va a cambiar por mí.
Solamente yo tengo que esforzarme y decidir hacerlo. Pero tenemos al Espíritu Santo. No estamos solos. El Espíritu Santo coloca el querer como también coloca el hacer. Entonces, es una ayuda poderosa que tenemos de parte del Señor. O sea que nosotros no estamos solos. Entonces hablábamos, ¿verdad? La madurez es tu siguiente paso. Y la predicación de hoy, que es la segunda predicación de la serie, la he titulado Volviendo al corazón de Dios. Volviendo al corazón de Dios. Y como puede ver en esa imagen, al fondo, ¿a quién ve usted en el fondo por allá? A Jesucristo. ¿Está cómo? Con los brazos abiertos, ¿verdad? Y viene también, está así como esperando. Y de aquí, ¿quién va corriendo para allá? ¿Quién? Exactamente, no es una niña, es usted. Soy yo, los que vamos corriendo y volviendo al corazón de Dios. Así se llama la predicación de hoy. Y quisiera que pudiéramos buscar, por favor, el Salmo 126, versículo 4, pero no lo vayan a colocar en pantalla todavía. En la pantalla del Facebook sí lo pueden colocar. Salmo 126, versículo 4. ¿Usted lo tiene allí? Ok. Salmo 126, versículo 4. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Ok. Quiero explicar un poco. La cautividad a la que se refiere el Salmo 126 es cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años en Babilonia. Ellos añoraban y deseaban estar otra vez en su lugar, en Jerusalén. Pero ellos habían sido castigados por causa de su desobediencia. 70 años cautivos, hermano. Yo quiero que usted piense por un momento cómo sería si usted y su familia estuvieran cautivos en un lugar, esclavos de un lugar, obedeciendo. Bueno, eso creo que lo hemos visto con muchos venezolanos que salen del país, ¿verdad? Hay muchos que se van del país y están allá y se ven obligados a trabajar para alguien, y ese alguien se aprovecha de ellos, ¿verdad? Porque está solo y porque es de un país extranjero, y prácticamente esa persona está como cautiva. Entonces, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Salmo 126, 4. Quiero explicarle un poquito de lo que es el Negev. El Negev es una región con un profundo significado, tanto geográfico como espiritual, especialmente en el contexto bíblico. Es la gran región desértica y semidesértica que ocupa aproximadamente el 60% del territorio del actual Israel en la parte sur del país. O sea, es un lugar totalmente como desértico. La palabra hebrea Negev literalmente significa seco o significa sur, porque la región está al sur de Judá. El Negev en la Biblia es símbolo de sequía. Cuando usted encuentre la palabra Negev en la Biblia, todo está relacionándose con sequía. Quizás lo están comparando como que yo diga en este momento, esta tierra parece una tierra del Negev, porque está demasiado seca. O de repente comparen mi vida espiritual con el Negev. O de repente, si le voy a dedicar una carta de amor a mi esposa y mi esposa no me responde, y digo, oye, estás tan seca como el Negev. Entonces, era símbolo de sequía. Pero lo milagroso de este desierto y lo particular y diferente de este desierto es que cuando llega la temporada de lluvias, que es una vez al año en ese lugar, una vez al año, el agua desciende de las montañas y en cuestión de horas. Esto es algo que es un evento
impresionante. Muchas personas van, cuando llueve, van a ese lugar a grabar, van, porque ¿qué es lo que sucede? Bueno, los lechos de esos ríos secos se llenan violentamente de agua. Viene el torrente, usted puede ver videos, usted puede poner en YouTube, colocar en los videos torrentes del Negev. Y usted va a ver la gente, turistas, mucha gente grabando cuando vienen esos torrentes llenando esas tierras secas y áridas. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, de repente lo que era un desierto seco, ahora se llena de vida. Cuestión de horas, los árboles que estaban allí secos comienzan a florecer. Al otro día usted comienza a ver flores. Pareciera que todo cambia de un momento para otro gracias a esos torrentes de agua que llegan al Negev cuando llueve. Pero resulta que a ese evento llamado torrentes del Negev, también se le llama o se le conoce como avivamiento. Avivamiento. Donde lo seco y lo árido volvió a tener vida y volvió a florecer. Y hay una frase que me gustó. La dijo un pastor, dice: nadie ha experimentado un verdadero avivamiento en su vida sin primero haber regresado al corazón de Dios. ¿Cómo les dije que se llamaba este mensaje? Volviendo al corazón de Dios. El avivamiento, amado hermano, no es un evento. Es el resultado de un regreso a Dios. ¿Sí? Ahí tenemos la imagen. Es el resultado de un regreso a Dios. Y quiero que podamos ver una historia muy bonita en la Biblia, en Esdras, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. No lo vamos a colocar todavía en pantalla para que nuestros hermanos los puedan buscar. Ok. Esdras, capítulo 1. Versículo 1. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. La historia de Esdras comienza de una manera impactante, y no es la historia de Esdras, sino la historia de lo que Dios había profetizado y establecido. Usted sabe que leyendo el versículo 1, vamos ahora a colocarlo, por favor. Esdras 1:1 dice algo muy importante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? De Jeremías. Por boca de Jeremías. Dios había hablado. Vamos a colocar esto en pantalla. Búscame por favor Jeremías 25:11. Dios había hablado por medio de Jeremías y dijo que algo iba a suceder. Esa palabra que vamos a leer en este momento sucedió 200 años atrás, antes de Esdras. Antes de lo que vamos a hablar hoy, que es de Esdras, sucedió esto 200 años atrás. Toda esta tierra será puesta en ruinas, le dijo el Señor a su pueblo, y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios los castiga y les dice: llegará el momento en donde esta ciudad será
convertida en ruinas. Y ustedes serán esclavos. ¿En dónde? En Babilonia. ¿Por cuánto tiempo? Dice ahí. Por 70 años. Ahora Jeremías capítulo 29, versículo 10, por favor. Vamos a colocarlo en pantalla. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿ve? Primero profetizó de que vendría una cautividad. Y luego va a profetizar después de que se cumplan los 70 años. Esta es la siguiente profecía. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Pero fíjense cómo dice, yo os visitaré y os despertaré. ¿Cuántos quisieran eso en su vida? Visitaré y os despertaré. Yo creo que ese ha sido mi clamor desde hace un tiempito para acá. Señor, visítame, despiértame. Pero luego vemos en Isaías capítulo 44 versículo 28. Isaías capítulo 44 versículo 28. Estoy dando unos versículos que no tenía planificado dar, pero son importantes. Dice Dios, esto lo dice por boca del profeta Isaías. ¿Qué dice de Ciro? Mire, esta profecía es 200 años antes de que existiera Ciro, el rey que estaba gobernando en los tiempos de Esdras. Dios profetizó con un nombre. Va a venir un rey que va a gobernar Babilonia y se llamará Ciro dentro de 200 años. Y después dice, es mi pastor. Señor, tú tienes un pastor. No, lo que está queriendo decir es que es la persona que él estableció como pastor para su pueblo. El rey Ciro, aquí entre nosotros, un rey pagano. Un rey totalmente pagano. Este dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Vamos a saltar de aquí 200 años más adelante. Vámonos a Esdras capítulo 1 versículo 1. Llegó el día de la profecía. ¿Lo podemos colocar en pantalla? Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Ay, aquí vemos un hombre llamado Ciro, rey de Persia, el hombre más poderoso del mundo. Para que se cumpliese la palabra que acabamos de leer ahorita de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, o sea, esto era un decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. O sea, Dios mandó a un rey pagano. Y yo quiero que usted pueda ver la soberanía de nuestro Dios, que pueda decirle a un presidente, haz esto, y pueda decirle a otro presidente, no hagas esto, porque Él es el que quita, Él es el que pone, Él es el que hace, Él es el que decide, Él es el que tiene la última palabra. Todo lo que usted pueda ver que está aconteciendo en el mundo entero, no está dirigido por los seres humanos y el diablo. Como si Dios dijera, necesito que mis hijos oren, porque es que si ustedes no oran, yo no puedo hacer nada. Den la orden, decreten ustedes, profeticen ustedes, declaren, porque si no yo estoy atado de manos. No, hermano. Dios es soberano. Él es Dios, no nosotros, ni el diablo. Él es Dios. Y así como decretó dentro de 200 años, el pueblo caerá, me desobedecerán, entrarán en 70 años de exilio y luego vendré y levantaré a un pagano y por medio de ese pagano que lo llamo mi pastor,
los voy a levantar a ustedes y los voy a bendecir. Y vamos a reconstruir los muros. Y ahí viene la historia de Nehemías, de cuando empezaron a reconstruir los muros. Dios usa lo que parece imposible para demostrar su fidelidad inquebrantable. Dios, por medio del rey Ciro, dio una orden: suban todos a Jerusalén y edifiquen la casa a Jehová, Dios de Israel. Ahora, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de esos israelitas, de esos judíos que estaban en ese momento. ¿Por qué? Porque fíjense, ellos tenían, ¿cuántos años les dije que tenían en cautiverio? 70 años. Ellos, esa era su realidad. 70 años, día tras día, en esa cultura, a tal punto que hicieron vida allí. Ellos comenzaron a casarse con mujeres de Babilonia y comenzaron a tener hijos. Y estaban haciendo su vida, ya tenían vida hecha allí. Y cuando el rey Ciro dice eso, eso significaba que ellos tenían que viajar. Algunos teólogos dicen 900 kilómetros, otros dicen 1500. Pero pongámosles que son 1500 kilómetros, pongámosles que son 900 kilómetros, para no irnos tan alto. Tenían que viajar 900 kilómetros a donde estaba Jerusalén. En ese tiempo los camellos no tenían aire acondicionado. En ese tiempo, para poder trasladarse de un lugar a otro, en esta magnitud, tenía que ser en caravana. ¿Sabe qué significa caravana? Yo me voy caminando y llevo a mis hijos. Quizás los monto en un burrito, quizás los monto en un caballo. Pero no solamente eso, llevo mis, como decimos aquí en Venezuela, mis chécheres. Aquí llevo mi nevera, mi cocina, mi lavadora, mi microondas, mis cosas, mi ropa, mis platos, los juguetes de los niños. Cargo una carreta y vamos caminando 900 kilómetros. Cuando el rey Ciro dice eso, yo me pongo en los zapatos de uno de los israelitas y yo me los imagino a ellos. Disculpe, una pregunta: ¿cuánto dura el viaje de aquí a Jerusalén? Bueno, según nuestros cálculos, 4 meses. 4 meses caminando. Sin hoteles en el camino para descansar. Sin bodegas para comprar una Catalina, una malta. Nada de eso, hermano. Un heladito, nada. Una tetica de limón o de parchita, que cuando uno tiene mucho calor son muy sabrosas, ¿verdad? Nada. Era desierto. Ahora yo le pregunto, si a usted le dicen, más o menos cuánto fue que dijimos que hay de aquí a Punto Fijo, Jonathan? 561. Imagínese que usted tiene que ir a Punto Fijo a pie y luego regresarse. Son 50,000 personas que decidieron emprender ese viaje. Pero yo le pregunto, ¿usted lo haría? A veces no venimos a la iglesia porque no queremos caminar algunas cuadras que íbamos a estar queriendo caminar de aquí a Punto Fijo, y menos de regreso. Preferimos el mototaxi, ahí no había mototaxi. Ahora, siendo sincero, yo creo que ninguno de nosotros decidiría, no, a ver, voy a volver para allá. Yo sé que es mi país, yo sé que es mi ciudad, pero ya yo estoy aquí en Babilonia. Mira la mujer tan hermosa con la que me casé. Mira los hijos que tengo. De someterlos a ellos a caminar hasta allá, cónchale, es fuerte. ¿Sabe qué representa Babilonia? Babilonia representa la trampa de la comodidad. Ay, pusieron el culto más temprano. Me tengo que parar más temprano. Ay, matutino, a las 5:20 de la mañana. Tengo que despertarme a esa hora. Ay,
Cuando Ciro da la orden, 50,000 salieron. 50,000. Pero muchos se quedaron. Muchos se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque el camino era largo, era escabroso, era difícil, realmente. Y ellos no querían ese tipo de sacrificio para ellos. No, yo no voy a estar sacrificándome de esta manera. La comodidad en Babilonia era atractiva. Ya que hicimos una vida, yo tengo familia, yo sé que estoy como esclavo, me oprimen, pero como, hay agua, hay internet, tengo todos los beneficios. Ya aprendí la cultura, mis hijos se saben la cultura. Además, si yo me lanzo ese viaje de regreso, son muchos cambios en mi vida. Yo creo que mejor me quedo aquí. Miedo al fracaso, quizás, ¿verdad? Hermano, nuestra Babilonia es ese lugar de comodidad y de tranquilidad que me ha llevado a abandonar mi entrega a Dios, que me ha llevado a abandonar la silla. En esa silla que no hay nadie, me ha llevado a abandonar eso, porque tengo muchas cosas que hacer. Es el rincón de tu vida donde el compromiso se volvió una costumbre y donde la pasión se enfrió. Eso representa Babilonia. Pero hay un grupo para quienes Babilonia no los llenó, para quienes Babilonia no los sació, y eran los que añoraban o los que extrañaban esos momentos cuando entraban al templo, cuando cantaban, cuando adoraban, cuando estaban allí todos buscando la presencia del Señor, cuando enseñaban la ley, cuando escuchaban la ley. Ahí había israelitas que extrañaban esos momentos. Y vamos a buscar el Salmo 137, por favor. Mire lo hermoso del Salmo 137. Desde el versículo 1, desde el versículo 1. Este salmo es como que en este momento usted agarra un israelita de los que estaba en el cautiverio allá en Babilonia, y usted le pregunta: épale, israelita, cuéntame algo. ¿Cómo eran tus tiempos allá cuando estabas en Babilonia? Cuando estaban presos allá en Babilonia, cuando estaban cautivos, cuéntame. Y aquí viene el israelita a contarle cómo eran esos momentos. Y dice así: junto a los ríos de Babilonia, 137:1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. ¿Y qué hacían? Y aún llorábamos. ¿Acordándonos de qué? Acordándonos de Sión. ¿Qué es Sión? Sión no es Sión, Dios te bendiga, no. Sión es el lugar, era un lugar que era de los filisteos. David lo conquista y luego se vuelve, lo llaman la casa de David. Y luego de allí fue como llevando esa palabra y fue transformándose en un lugar de adoración. Era un lugar donde las personas iban a adorar al Señor, donde se cantaba. Sión representa hoy en día la iglesia, el domingo, este momento donde venimos, servimos, cantamos, nos abrazamos, conversamos, adoramos al Señor, oramos, escuchamos la palabra y después seguimos compartiendo. Cargamos sillas, servimos. Eso era Sión, o mejor dicho, eso es Sión. Y entonces ellos lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque se recordaban en los tiempos antiguos, cuando estaban en ese mover, en ese sentir tan bonito. Entonces el versículo 2 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los cánticos de Sión. O sea, los babilonios les decían a los israelitas: epa,
Cántenos algunas canciones de esas que ustedes cantaban antes. Esas canciones de alegría, cántenlas. Pero mira la respuesta de ellos. En el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? O sea, ya usted está viendo israelitas que anhelaban y extrañaban estar otra vez en ese lugar llamado Sión, en ese lugar donde, miren, ahí el Salmo 126, que fue el que leímos al principio, hasta el Salmo 129, o sea, el 126, 127, 128, 129, se le llama Salmo de los peregrinos. Eso era lo que cantaban cuando las familias iban subiendo al monte de Sión y iban a llegar a Sión. Pero en el camino iban por familia, o sea, iba la familia de Sigfredo, Carly, sus hijas, al otro lado iba la familia de Joe, Yelimar, al otro lado la familia de Henry, de Reina, y así cada familia, cada quien iba como familia al monte de Sión a adorar, a cantar, a llegar a ese lugar donde la presencia de Dios se derramaba. Y entonces cantaban estos salmos. Y ellos dicen, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? Versículo siguiente. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿De qué están hablando? ¿Olvidarse de qué? De esos momentos. De esos momentos en la presencia del Señor. De esos momentos cuando cantaba. De esos momentos cuando lloraba. De esos momentos cuando para mí el caminar con sol no era trabajoso. De esos momentos, me decía un hermano, cuando se ligaban los mocos con las lágrimas. De esos momentos cuando se derramaba mi corazón. Entonces ellos decían, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Qué tremendo. Pero lo que más me impresiona es el versículo 2. ¿Puedes colocar el versículo 2, por favor? Mire cómo dice el versículo 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los israelitas estaban en Babilonia, añorando estar algún día en Sión, pero estaban cautivos. Y ellos iban a los ríos de Babilonia, iban a los ríos y se llevaban el arpa para cantar canciones a Dios. Y cuando estaban allí, se ponían a llorar y estaban tristes porque añoraban esos momentos. ¿Y saben qué hacían con las arpas? Ahí habían árboles de sauce y guindaban las arpas allí y decían, no puedo cantar, aquí no se puede cantar, aquí nadie busca a Dios, aquí nadie quiere escuchar los cánticos. ¿Aquí a dónde? Les pregunto. En Babilonia. En Babilonia. ¿Qué significa las arpas colgadas? No puedo adorar verdaderamente a Dios aquí. Él aquí no tiene el primer lugar. Ellos seguían hambrientos solamente por lo que Dios puede dar. Ellos querían adorar, pero estaban en Babilonia. Por eso esta frase, nadie ha experimentado avivamiento en su vida sin primero haber regresado al corazón de Dios. Me impacta. Nadie experimenta o experimentará un avivamiento en su vida si antes no regresa al corazón de Dios. Si quiero ese avivamiento, yo debo emprender mi regreso a casa. Yo tengo que regresar, y si tengo que caminar 900 kilómetros, y si tienen que ser 4 meses llevando sol, yo lo voy a hacer. ¿Cuál era la motivación? ¿Qué movía a los israelitas? ¿Qué movió a los 50,000
a irse? ¿Qué movió a los otros a quedarse? Apocalipsis 2 del 4 a 5, un versículo muy conocido. Podemos colocarlo en pantalla. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A ver, ¿qué hizo con el primer amor? Lo dejó. Después dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Primero dejaste, pero después te dice, recuerda de dónde has caído. ¿Qué fue lo que te llevó a dejar esa pasión? ¿Qué fue lo que ocupó tu corazón? Y después dice, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué representa Babilonia en este tiempo, amado hermano? Estoy ocupado, estoy trabajando. No voy a poder predicar por unas 4 semanas, hermanos, porque estoy en un proyecto. Tampoco podré conectarme a los matutinos porque seguro voy a estar muy cansado en la noche. Y el miércoles lo más seguro es que no venga porque ese día voy a utilizarlo para compartir con mi familia y vamos a comer pizza. Y no me pidan que lea la palabra durante ese tiempo, porque realmente el trabajo que voy a estar realizando es muy fuerte. Hermano, ¿y por qué estás haciendo todos estos cambios? Lo que pasa es que yo tengo la meta de esto. Entonces, no me forces a caminar trechos largos, escabrosos. Déjame tranquilo. No toques mi comodidad. Estoy ocupado. Estoy trabajando. Es el único momento que tengo para alabar los domingos. Eso es Babilonia. Hay amigos que se convierten en Babilonia. Yo no tengo tiempo de ir a la iglesia, pero tengo tiempo de trabajar, tengo tiempo de meterme en cursos, tengo tiempo de hacer muchas cosas. Entonces la cosa no es el tiempo. La cosa es que perdí la pasión. El problema no es el horario de la iglesia, el problema no es el horario de los matutinos. El problema es que perdí la pasión. El problema no es el sol, el problema no es el transporte. El problema es que perdí la pasión. El problema no es el hermano tal que no me gusta, o la hermana tal, porque no me llamaron, porque no me buscaron, no es el problema. El problema es que perdiste la pasión. Por eso, en este versículo, el Señor nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído. En otras palabras, te has llenado de tantas excusas, pero tú antes no eras así. ¿Cómo le dije que se llamaba el mensaje? Y hay 3 elementos para finalizar que debo hacer para salir de Babilonia. Si ustedes los pueden anotar, gloria a Dios. Si no, puede ver la predicación otra vez en otro momento. La primera es, vuelve a la palabra. La palabra de Dios es el fundamento del templo. Vuelve a la palabra. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Vamos a colocarlo allí en pantalla. Jeremías 15, 16. Mire cómo dice Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Me fue por gozo. Tu palabra me fue por deleite. Y no solamente fue un deleite, sino que tu palabra alegró mi corazón. Yo leía Esdras y iba a leer solamente del 1 al 3 cuando iba a estudiar para la predicación. Y dije, voy a leer el 4. Y después voy a leer el 5. Y así me leí todo el capítulo. Y así me leí todo Esdras. Y después me fui para Nehemías, no podía parar.
Y yo quería subrayar, sombrear, resaltar todos los versículos. Eran tan poderosos, eran tan hermosos. Mire este versículo tan hermoso. Esdras capítulo 7, la última parte del versículo 9. Vamos a colocarlo en pantalla. Esdras capítulo 7, la última parte del versículo 9. Dice así: estando con él la buena mano de Dios. O sea, la mano de Dios estaba con Esdras. Pero después el siguiente versículo va a decir por qué la mano de Dios estaba con Esdras. Siguiente versículo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pregunto, ¿qué fue primero? ¿La mano de Dios o el deseo y determinación de Esdras de buscar? A ver, volvamos al versículo 9. Siempre será la mano de Dios, porque siempre los avivamientos comienzan con Dios. Pero en este versículo que estamos leyendo, no comienza con la mano de Dios, sino que dice, estando con él la buena mano de Dios. Siguiente versículo. Porque Esdras había preparado su corazón. Cuando usted prepara su corazón para volver a la palabra, la mano de Dios está sobre usted. Cuando usted prepara su corazón para entrar en ese lugar secreto, la mano de Dios está con usted. ¿Desde cuándo la palabra de Dios dejó de ser un deleite para ti? Tienes tiempo, ¿verdad? No me conteste, no se preocupe. Yo hago la pregunta a manera general. ¿Realmente es un deleite para ti? Yo en una oportunidad estaba leyendo unos versículos y alguien me interrumpió, me dijo, ¿ya vas a terminar? Y yo le decía, no voy a terminar. Y seguí leyendo los que no tenía que leer también, me dio molestia. Me provocaba decirle, párate y vete. Nehemías capítulo 8, versículos 5 y versículo 6. ¿Desde cuándo se volvió la palabra de Dios aburrida para ti? Mire lo que dice. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo estuvo el pueblo? Atento. Siguiente versículo. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, ¿y qué hicieron? Se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ahora, vamos al versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Y qué hacían ellos? Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Usted cree que estaban aburridos? Ellos ponían atención, le decían al de al lado, no me interrumpa, yo quiero colocar todos mis sentidos a escuchar lo que Dios está hablando. Y siguiente versículo. Y Nehemías, el gobernador, ojo, esto fue cuando ya salieron del exilio, caminaron los 900 kilómetros, comenzaron a reconstruir los muros, construyeron, está Esdras con ellos restaurando la adoración de Dios, porque Esdras era sacerdote, y entonces Nehemías el gobernador y sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Vámonos a vámonos al Salmo 137 para que recordemos por qué lloraban. Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, ¿y qué?
y llorábamos. ¿Por qué lloraban? Se acordaban de esos momentos en Sión. Ahora vuélvete otra vez, por favor, a Nehemías 8:9. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. Hermano, ¿qué era lo que sucedía? Ellos estaban llorando de tristeza al principio porque añoraban ese momento, pero ahora estaban llorando de alegría porque estaban en ese momento. Estaban contentos, estaban felices, porque después de 70 años recuperaron el deseo de oír la palabra. Después de lidiar con Babilonia, de estar cautivos allí, atrapados allí, recuperaron el deseo y ahora están deleitándose en la palabra, humillados en tierra, levantando sus manos, diciendo amén, amén, postrándose delante del Señor. Llegó el momento para ellos, así como también creo que llegó el momento para usted, de que se vuelva a la palabra. Y abra la Biblia, y la buena mano del Señor estará sobre usted. Disponga su corazón. Allí en esos momentos, usted tiene que lavar. Dígale a los corotos: cónchale, no puedo lavar, tengo que leer la palabra. Dígale a su sueño: perdóname, sábana, no puedo dormir, tengo que leer la palabra. Dígale a los que le interrumpen en su casa: métase en el baño y póngale el aviso que dice no molestar. Y ponga abajo: no me molesten, estoy leyendo la palabra. Hágalo. ¿Acaso usted no lo puede hacer? El segundo elemento para salir de Babilonia es: vuélvete a la oración. Vuélvete a la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces yo le voy a describir el concepto que yo coloqué aquí conforme a lo que estamos hablando de lo que es la oración. Escucha este concepto. La oración es el acto de descolgar el arpa. ¿Se acuerdan que estaban en Babilonia? Colgaron el arpa con la que adoraban, cantaban, tenían alegría, exaltaban al Señor. Eso estaba colgado. La oración es el acto de descolgar el arpa y decirle a Dios: te necesito más que mi comodidad. Quiero volver a mis tiempos contigo. Quiero volver a llorar en tu presencia. Quiero volver a orar sin estar mirando el reloj. Quiero derramar mi corazón a solas contigo, estar delante de ti. Hay que descolgar el arpa. Vuélvete a la oración. Es restaurar el altar personal que fue destruido. ¿Sabe por qué fue destruido el altar personal de muchos? Por la indiferencia, por la comodidad, por los negocios de la vida. Tengo tantas ocupaciones, estoy en tantas cosas. Incluso por las decepciones que uno se lleva, por las tristezas. Así es. Hay que volver a la oración. Y el tercer punto: vuelve a la santidad. Vuelve a la santidad. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Se los ruego, dice Pablo, se los ruego, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, lo que está queriendo decir Pablo es: aquellas cosas que hacen que te apartes de Jerusalén, de Sión, aquellas personas que hacen que tengas que colgar el arpa, aquellas ocupaciones, proyectos, metas, negocios de la vida que tienes
y que te están alejando de mí. Ese pecado, esas cosas que estás viendo que no tienes que ver, esas personas con las que te estás escribiendo que no te tienes que escribir, esas personas que le estás mirando el estado y comentándole y constantemente lo estás haciendo y estás como queriendo detrás de todo esto generar algo. Esos amigos, esas amigas, que lo único que pueden hacer esas amigas es que tú llegas donde están esas amigas con tu arpa y tú te das cuenta que a ellas no les interesa tu arpa, no les interesa tus canciones a Dios, no les interesa guardarte. Ellas solamente te obligan a que cuelgues el arpa y tú terminas colgando el arpa para irte con ella. Ese trabajo que te quiere sobornar y te quiere comprar diciéndote: yo te voy a dar dinero, pero cuelga tu arpa. Volver a la santidad es el camino de regreso a Jerusalén, que involucra pagar un precio. Implica despojarse de los hábitos, relaciones y costumbres que construimos en Babilonia. Qué tremendo. Hermano, hemos caído en comodidad. Antes la iglesia se llenaba. Yo no sé qué está pasando ahorita. Mejor dicho, sí sé lo que está pasando. La comodidad les ganó. Babilonia los tiene entretenidos. Antes como que nos parábamos. Algunos contaban que se paraban y iban a los matutinos en lugares lejanos, tempranito en la mañana, y después de allí se iban a trabajar. Hoy en día no van a los matutinos porque tienen que trabajar, entonces no se entiende. ¿Cuál es? Es que los matutinos los están poniendo muy de madrugada, es que los matutinos son en la mañana, si no fueran vespertinos. Esos matutinos no salen en la Biblia, eso no es de Dios. No te quieres parar. No te organizas. No quieres pagar el precio. Pero eso eran los que se quedaban en Babilonia. Los 50,000 decidieron emprender el regreso a casa. Yo me imagino a los otros diciéndole: epa, pero ya va. Vas a caminar como 900 kilómetros, quizás más. No me importa, los voy a caminar. Pero es que no hay hoteles, no te vas a quedar en ningún lado. Los voy a caminar. Y si viene una caravana y los roba, y si vienen animales salvajes en la noche, y si viene una tormenta, la voy a atravesar. Pero es que son 4 meses, ya tienes una familia aquí, ya tienes una casa, ya tienes una vida hecha. Vas a perder el trabajo que tienes. Y los 50,000 decían: lo voy a perder. Y la reputación que tiene, la voy a perder. Pero yo extraño Sión. Extraño el templo. Extraño esos momentos. Y no sé qué tanto precio tengo que pagar y qué tanto tengo que hacer. Pero lo voy a hacer. Hermano, vuelve al corazón de Dios. El Salmo 126, colócamelo allí por favor, otra vez. Leímos el 4 al principio, pero ahora vamos a leer desde el 1. Cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión. ¿Cuál cautividad? Los 70 años que estaban presos en Babilonia. Ese salmo se refiere a eso. ¿Seremos como? Cuando llegue ese momento que salgamos de Sión, cuando ya venga el momento de reconstruir los muros, cuando venga el momento de estar en su presencia, allí adorándole, cantándole, con ese fuego en mi corazón, seremos como los que sueñan. Y sigue diciendo el siguiente versículo. Entonces nuestra boca se llenará de risa
y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Siguiente. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Cómo estaremos? Estaremos alegres. Sigue diciendo. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet, que están secos y áridos, pero cuando llueve vienen los torrentes. Y lo que antes era seco y árido se convierte ahora en un jardín floreciente, fresco, vivo. Lo que antes estaba muerto ahora está vivo. Eso es lo que está diciendo ahí. Haz volver la cautividad a Jehová como los arroyos del Negev. Eso es avivamiento. Esa tiene que ser su oración. Esa tiene que ser su prioridad. Esa tiene que ser su decisión. Y en esta serie de la madurez, en esta serie de estar conformando nuestro corazón al corazón de Cristo, yo tengo que volver a la palabra, volver a la oración y volver a la santidad. Porque entonces vendrá sobre mí el Espíritu Santo como venían los arroyos sobre el Negev, y mi vida comenzará a florecer, a reverdecer, a tener vida. Gloria a Dios. Colóquese de pie, por favor. Yo quiero decirle algo. La verdadera fuerza para dejar Babilonia, entre paréntesis, la comodidad, no viene de tu propia voluntad, sino del poder de Dios que se va a mover en ti. Si alguien dice no puedo, es muy difícil para mí, tengo todas estas listas de excusas, yo le digo, tranquilo, el poder de Dios está sobre ti. Y si el poder de Dios está sobre ti, sí puedes, porque ya no será en tu fuerza, será en sus fuerzas. El verdadero avivamiento llega cuando usted y yo emprendemos el viaje y decimos, Señor, no puedo cantar en tierra extraña, necesito volver a cantar en mi lugar secreto, en Sión, en el templo, en Jerusalén, en los matutinos, en mis tiempos de oración, en mis tiempos de ayuno. Necesito volver a cantar allí. Tome su arpa y vuelva, hermano. Cierre sus ojos. Precioso Dios, en esta mañana te damos las gracias. Porque tú, Señor, has sido tan bueno. Porque me salvaste. Quizás puedo recordar ese momento en mi primer amor, cuando rendía mi corazón ante ti y te decía, Cristo, que mi vida era tuya. Desde ahí, desde ese momento hasta hoy, quizás ha pasado cierto tiempo, pero quizás el fuego ya no es el mismo. Señor, quizás he colgado el arpa, pero hoy quiero volverla a tomar y quiero emprender mi regreso a tu corazón. Quiero volver a tu corazón. Quiero volver a tu presencia, al lugar de tu presencia, a Sión.
Extraño esos momentos. Extraño los momentos cuando lloraba arrodillado, quizás con mi rostro en el piso, en la tierra, adorándote y exaltándote. Quizás anhelo esos momentos cuando oraba y mi oración era solamente adorarte, expresarte palabras de amor, rendir mi corazón a ti, expresar mi admiración y asombro por ti. Señor, avívame. Haz reverdecer, Señor, mi espíritu, así como los torrentes del Negev. Hoy mi alma, mi espíritu quizás está seco, árido, pero tú puedes enviar esa lluvia. Envíala, Señor, dígaselo al Señor. Envía esa lluvia, Señor. Sopla sobre mí, Señor. Anhelo volver a esos tiempos. Anhelo volver al tiempo en donde no había excusas. Anhelo volver al tiempo donde estaba apasionado. No me importaba calor, distancia, horas. No negaba nada. No habían excusas. No habían reservas. Hoy, Señor, anhelo esos momentos. Necesito esos momentos. Y hoy decido volver a tu corazón. Hoy me comprometo a volverme a tu palabra, leerla, comérmela, disfrutármela, deleitarme en ella. Hoy me comprometo a volver a la oración, a pasar esos tiempos contigo. Cuando aún estaba ocupado, pero me apartaba un ratico para orar, nada me detenía. Y hoy me vuelvo a la santidad. Hoy dejo todo lo malo, esas amistades incorrectas, el mundo. Babilonia no es para mí. Para mí es Jerusalén, para mí es Sión. Y decido volver. Gracias, Señor. Dele las gracias al Señor. Adórelo por un segundo. Exáltelo a Él. Dígale: yo quiero ese fuego. Yo quiero ese avivar. Quiero volver a levantar mis manos. Quiero volver a arrodillarme. Quiero volver, Señor, a llorar en tu presencia. Quiero hacerlo. Gracias. Gracias, Señor. Toda gloria y toda honra sean a ti, Señor. Siempre. Cántele a Él. Exáltele, adórelo. Oh, cuán precioso fue a mi ser. Cuando Él me transformó. Cántele, adórele. De mi maldad, ¿qué hizo? Me libertó. ¿Qué hizo mi Salvador? Me rescató. Y así como de grande es el mar, grande es su amor. Esa gracia hermosa y ese amor hermoso que hoy está sobre mí. Hoy me llenan, me saturan, rebosan mi copa. Mi copa está rebosando, Señor. Que este ambiente, esta atmósfera, esta presencia que hay en este lugar, aquí en Sión, permanezca en mi corazón todos los días, a toda hora, en todo momento.
No permitas que me desanime, no permitas que me desvíe, que mire a los lados, Señor. No, quiero caminar al monte de Sion. Quiero caminar a tu corazón. Quiero emprender el viaje de regreso a Jerusalén. Quiero volver, Señor. Ayúdame a volver. Ayúdame a ser determinado. Ayúdame a ser firme en mis decisiones y compromisos contigo. Ayúdame, porque solo de ti viene mi ayuda. Necesito que tu buena mano esté conmigo, porque mi corazón hoy ha determinado inquirir en tu palabra. Mi corazón hoy ha determinado descolgar el arpa. Mi corazón hoy ha determinado sacrificarse para volver a ese lugar. Gracias, Señor. Gracias. Toda gloria y toda honra sean a ti siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Asimismo, despedimos a los hermanos que están en Facebook. Que el Señor les bendiga grandemente y poderosamente. Nos vemos el próximo domingo. Pueden sentarse, amados hermanos. Y asimismo quiero invitar a mi esposa y a mi hija. De Jesús, borraste el pasado, hoy digo el